Gracias, doctor Graue, gracias por la invitación también para las cápsulas para pacientes. Y voy a hablar de cirugía de catarata. Ya se habló que la catarata es la principal causa de ceguera en el mundo. Hasta el 70% de los casos de ceguera menor a 20/400 es por catarata. Y definitivamente el tratamiento curativo de la catarata es quirúrgico, ¿no? Y la principal indicación de la cirugía de catarata es el deseo del paciente de mejorar su visión. Se estima que una agudeza visual de 20/70 genera una limitación ya visualmente significativa y es cuando el paciente debe de considerar cirugía de catarata. Anatómicamente, la catarata es el lente interno del ojo, el cristalino, que tiene un tercio del poder total del ojo. Cuando éste se opaca, al opacarse este cristalino, ya no hay paso de la luz enfocada como vimos en las pláticas anteriores y por lo tanto el paciente tiene disminución de la agudeza visual. Se explora en la revisión oftalmológica de rutina y se puede ver el color y la opalescencia del cristalino cuando éste se pone opaco, cómo está en su posición, cómo está en su integridad, y tenemos sistemas de clasificación que nos brindarán un pronóstico para ver qué tanta energía se va a utilizar para operarlo y cuánta opacidad tiene este cristalino en cuanto a su núcleo, su corteza y su opacidad posterior. Por supuesto que al momento de explorar un paciente con catarata debemos de enfocarnos en la catarata, pero también revisar el nervio, sobre todo el nervio óptico y la retina, para poder tener un buen pronóstico visual después de que el paciente sea operado de catarata. ¿Y qué preguntas debemos realizarnos cuando atendemos un paciente con catarata? Y son las siguientes. ¿La cirugía de catarata proporcionará al paciente una mejoría visual significativa? ¿El estado de salud del paciente le permitirá tolerar la operación? ¿Puede el paciente u otra persona responsable hacerse cargo de los cuidados pre- y postoperatorios? Y si la catarata constituye un impedimento para el diagnóstico y tratamiento de otra enfermedad ocular, por supuesto, hablamos de la retina, que está en la parte posterior del ojo. Entonces, las indicaciones de cirugía de catarata es el deseo del paciente de mejorar su visión, que haya una interferencia para el diagnóstico de patologías más significativas como retinopatía diabética y otras patologías de retina y del nervio como glaucoma. También si la catarata per se está generando otras patologías como glaucomas secundarios al cristalino hinchado, facomórfico, el cristalino que se esté licuando, facolítico o facoanafiláctico. Y vean cómo puede ser la catarata de diversa morfología. Este paciente con cataratas corticales, una catarata posterior que impide el paso de la luz, una catarata subcapsular posterior por el uso de esteroides o una catarata totalmente blanca que impide el paso de la luz. También hay cataratas del núcleo fetal del desarrollo de la catarata. La catarata generalmente dijimos que el tratamiento es quirúrgico, que la indicación es mejorar la visión del paciente y pocas veces es una urgencia. Solamente es una urgencia cuando la catarata está generando un glaucoma facomórfico o un glaucoma facolítico o cuando la catarata es traumática y puede generar inflamación en el ojo. ¿Qué contraindicaciones hay? Pronóstico visual nulo, que por el estado de salud del paciente no tolere la cirugía, en casos de que no pueda garantizarse un buen cuidado pre- y postoperatorio y cuando el paciente rechaza la cirugía o se niega a firmar el consentimiento informado. Al quitar el lente natural del ojo que se ha opacificado, el paciente requiere la sustitución por una prótesis óptica, es decir, un lente intraocular. Y este requiere un cálculo que lo hacemos por biometría. Hay que medir el ojo, medir el poder de la córnea y medir la longitud del ojo para poder hacer un cálculo de lente con diferentes aparatos o biómetros que miden estas variables del ojo. Para planear la cirugía de catarata debemos de elegir la técnica. Hay varias técnicas. Hacer un cálculo de lente, elegir el tipo de anestesia de acuerdo al paciente y darle al paciente profilaxis de antibióticos y de antiinflamatorios después de la cirugía. Las técnicas, tenemos la técnica de facomulsificación, extracción extracapsular de catarata, extracción intracapsular de catarata y extracción de catarata por pequeña incisión. Y vamos a hablar de la que más se realiza actualmente, que es la facomulsificación de cristalino. Se destruye el cristalino con ultrasonido y se coloca un lente intraocular en la bolsa natural. Se realiza este procedimiento de manera intraocular, que es abrir la cápsula del cristalino para entrar a su corteza y a su núcleo y poderlo destruir, una vez suelto de la bolsa con una inyección de agua que separa el núcleo del cristalino de su bolsa para poder manipularlo. Una vez que se separa de la bolsa con agua, lo podemos manipular y de manera fácil fracturarlo, ya sea de manera mecánica o emulsificando el núcleo para poderlo retirar de la bolsa,
vaciar la bolsa de la catarata, como podemos ver en estas imágenes, una vez dividido, limpiar la bolsa de la corteza del cristalino, vean, con este dispositivo que hace succión, y finalmente colocar un lente intraocular en la bolsa natural del cristalino. Vean cómo ya está sin cristalino la bolsa y se coloca un lente intraocular calculado al poder necesario para este paciente, y así la luz se enfocará en su mácula y tendrá rehabilitación visual. Las otras técnicas que se pueden elegir por las características del paciente o por la dureza de la catarata es la extracción extracapsular, que es la que se hacía antes de la facomulsificación, y es abrir prácticamente un cuarto o un tercio del ojo para retirar la catarata in toto, es decir, total, y posteriormente a través de esta gran incisión retirar el cristalino y colocar un lente intraocular. Y la última técnica es un híbrido entre las dos, que es una extracción de catarata por pequeña incisión, que lo llamamos SIX por las siglas en inglés, o mininúcleo, porque a través de una mini incisión extraemos el núcleo del cristalino. Vean, se utiliza una incisión desde la esclera, se hace tunelizada para que no se vacíe el ojo y se retira el cristalino a través de esta pequeña incisión. También, no avanza el video. Bueno, a través de esta pequeña incisión se retira el cristalino y se coloca un lente intraocular. Complementos para la cirugía de catarata es el tipo de anestesia, que puede ser desde tópica, si el paciente lo puede tolerar o vemos que lo tolera y la técnica no va a estar muy aparatosa, local, tópica asistida con sedación o en algunos casos anestesia general. Y finalmente, al terminar, profilaxis antibiótica para evitar una infección dentro del ojo, como lo es una endoftalmitis, que tiene una incidencia global del 0.1 al 0.7%. Entonces debemos de dar profilaxis antibiótica para evitar esta endoftalmitis, reducir la cantidad de gérmenes y también, como complemento a la cirugía de catarata no antibiótico, la profilaxis antiséptica con povidona yodada, yodopovidona antes de la cirugía. Y finalmente profilaxis con antiinflamatorios y antiinflamatorios no esteroideos para evitar que haya edema macular cistoideo, que no se hinche la retina por la cirugía de catarata, y también para que el paciente tenga una buena antiinflamación y se rehabilite su visión de manera temprana después de extraer la catarata, quitar el lente natural que se ha opacificado y colocar un lente intraocular que lo sustituye. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramírez. Ahora sí, hagamos el intento con el doctor Matsuda.